¿Sabías cuál fue la traición de Judas? Revelamos tu historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? Más allá del simple relato bíblico, existe una historia compleja de fe, avaricia y redención que nos invita a explorar la psicología de un hombre atormentado. Este viaje te sumergirá en el contexto histórico y las motivaciones que se esconden detrás de la decisión más impactante de la historia. Descubriremos cómo las tensiones internas de Judas, su pasado y sus aspiraciones se combinaron para crear una tormenta emocional que culminó en el acto de traición. Prepárate para comprender la fragilidad de la lealtad y la profundidad del perdón. Analizaremos las consecuencias de las elecciones, sin importar cuán terribles sean, y reflexionaremos sobre la naturaleza humana en su conjunto. Al final de este recorrido, no solo comprenderás la historia de Judas, sino que también obtendrás valiosas herramientas para comprender tus propias luchas internas, tus motivaciones y las decisiones que te llevan por el camino de la vida. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. La historia de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, sigue siendo un enigma que fascina y perturba. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Jesús, alguien que había sido testigo de milagros y enseñanzas tan profundas, traicionarlo? Esta pregunta, planteada durante siglos, nos lleva a explorar la complejidad humana, la fragilidad de la fe y el poder destructivo de la avaricia. Para comprender mejor este acto tan significativo, debemos sumergirnos en el contexto bíblico. Los evangelios nos ofrecen fragmentos cruciales sobre Judas, pero también nos dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué motivó su decisión? ¿Fue solo la promesa de dinero, o había factores más profundos en juego? ¿Cómo pudo alguien que había compartido tanto tiempo con Jesús llegar a ese punto de ruptura? Estas preguntas, lejos de tener respuestas fáciles, nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Todos hemos sentido la presión de tomar decisiones difíciles, enfrentándonos a dilemas morales y cuestionando nuestros valores. La historia de Judas nos recuerda que incluso aquellos que parecen cercanos a la virtud pueden caer en la oscuridad, mostrando la vulnerabilidad inherente a la condición humana. A través de este análisis, buscamos ofrecer una mirada profunda a la psicología de Judas, examinando su pasado, sus posibles conflictos internos y las circunstancias que podrían haber contribuido a su tragedia. Imaginar, por ejemplo, cómo se sintió Judas al confrontar la creciente popularidad de Jesús, o cómo se percibía su propio rol dentro del grupo, podría ayudarnos a comprender mejor su camino hacia la traición. Este viaje introspectivo, lejos de buscar culpabilizar, busca generar empatía y comprensión. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja del bien y el mal, la fragilidad de la lealtad y el poder transformador del perdón. Sumérgete en la impactante verdad detrás de la traición de Judas a Jesús, un viaje a través de la fe, la avaricia y la redención. Explora la lucha emocional y la agitación interior que llevaron al acto definitivo de engaño, conectando el pasado de Judas con su decisión fatal. Descubre la complejidad de la naturaleza humana y las consecuencias de su elección, reflexionando sobre temas universales como la lealtad, el perdón y la condición humana. ¿Qué te parece esta perspectiva? Comparte tu experiencia y tus preguntas en los comentarios. Tu opinión es valiosa para nosotros y nos ayuda a construir una comunidad en torno a la comprensión de este momento crucial de la historia. El traicionero acto de Judas Iscariote frente a Jesús sigue siendo una de las historias más conmovedoras y enigmáticas de la historia. Para comprender la magnitud de su decisión, es necesario sumergirnos en el contexto bíblico y explorar las complejidades psicológicas que llevaron a este discípulo a traicionar a su maestro. El Evangelio nos presenta a Judas como un hombre con un pasado desconocido, pero con una profunda conexión con Jesús, participando en las enseñanzas y milagros. Sin embargo, una semilla de desconfianza y avaricia sembrada en su corazón se intensificó con el tiempo. La avaricia, descrita como una enfermedad espiritual en el contexto bíblico, puede manifestarse de diversas maneras. En el caso de Judas, se tradujo en un deseo insaciable de dinero, llegando a gestionar las finanzas del grupo y, eventualmente, a pactar con los líderes religiosos para entregar a Jesús a cambio de un precio. Imaginen un escenario donde alguien cercano a ustedes, con quien compartían sueños y valores, se deja corromper por la codicia, dejando de lado la lealtad y la amistad por un beneficio material. Más allá de la avaricia, la situación de Judas se complica por una posible frustración existencial. ¿Qué pasaba por su mente al ver a Jesús siendo aclamado como el Mesías? ¿Le resultaba difícil aceptar la naturaleza divina de Jesús? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del ser humano y la lucha interna que puede surgir entre la fe, la duda y la búsqueda de un sentido trascendente. La historia de Judas nos recuerda que la tentación es un enemigo silencioso que puede afectar a cualquiera de nosotros. La avaricia, el egoísmo y la desesperación pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de nuestros valores y del camino correcto. El mensaje principal, sin embargo, no es el castigo de Judas, sino la posibilidad de redención.
A través de la fe y el arrepentimiento, incluso las acciones más oscuras pueden encontrar una luz de esperanza. En un mundo cada vez más polarizado, donde la desconfianza y la manipulación parecen ser la norma, comprender la traición de Judas adquiere una urgencia particular. La historia de Judas nos presenta una lucha interna compleja, un torbellino de emociones que lo llevaron a traicionar a Jesús, un acto que marcó un punto de inflexión en la historia. Analizar las motivaciones detrás de esta decisión, su pasado, su agitación interior, nos permite reflexionar sobre la fragilidad de la lealtad y la facilidad con la que podemos ser influenciados por la avaricia o la presión social. Hoy en día, nos encontramos rodeados de ejemplos de deslealtad, tanto en la esfera pública como en la privada. Las noticias están llenas de casos de corrupción, traiciones políticas y conflictos personales. En este contexto, explorar la historia de Judas no solo nos permite comprender un evento bíblico, sino que también nos ofrece una lente para analizar la condición humana en su totalidad. El relato de Judas nos invita a cuestionar nuestra propia capacidad de resistir la tentación, de mantener la fidelidad en tiempos difíciles y de perdonar a aquellos que nos han herido. Nos recuerda la importancia de la introspección y la reflexión sobre nuestras propias motivaciones y valores. Comprender la complejidad de la naturaleza humana, tal como se refleja en la figura de Judas, es más importante que nunca. En un mundo que a menudo se caracteriza por la superficialidad y la búsqueda del éxito a cualquier precio, necesitamos una profunda reflexión sobre las raíces de nuestros actos, las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de la integridad moral. La traición de Judas a Jesús es uno de los eventos más dramáticos y complejos de la historia cristiana. Para comprender su impacto, debemos sumergirnos en el contexto bíblico, las motivaciones psicológicas y las posibles influencias que llevaron al discípulo a cometer este acto. En el relato bíblico, Judas Iscariote, quien actuaba como tesorero del grupo de Jesús, se entrega a los líderes religiosos a cambio de 30 monedas de plata. La Biblia no proporciona una explicación explícita de las razones detrás de su decisión. Sin embargo, algunos pasajes ofrecen pistas. Judas se muestra resentido con la gestión de las finanzas del grupo, y sus acciones sugieren un profundo descontento con Jesús. Algunos estudiosos plantean la hipótesis de que la avaricia fue la principal motivación de Judas. Las 30 monedas de plata, considerada una cantidad considerable en la época, podrían haber sido un factor decisivo en su traición. No obstante, la avaricia no es la única motivación plausible. La psicología humana nos ofrece otras perspectivas. ¿Podría haber existido en Judas una confusión profunda sobre la identidad de Jesús? Quizá esperaba que Jesús estableciera un reino terrenal y no estaba dispuesto a aceptar su mensaje de humildad y sacrificio. Es importante recordar que Judas fue un personaje humano complejo, con fortalezas y debilidades, sueños y decepciones. Su traición no puede ser explicada por un solo factor, sino que es el resultado de una serie de circunstancias, motivaciones y posiblemente, una lucha interna entre la fe y la duda. La historia de Judas nos interpela a reflexionar sobre la fragilidad humana, la complejidad de las motivaciones y la capacidad de error que todos poseemos. Nos invita a mirar más allá de la etiqueta de traidor y a buscar la humanidad en un personaje que, aunque cometió un acto terrible, también forma parte de la rica y compleja narrativa de la historia de Jesús. Para comprender realmente la complejidad de la traición de Judas, debemos trascender la simple narrativa bíblica y explorar cómo estos conceptos se relacionan con nuestras propias vidas. Imaginemos, por ejemplo, un grupo de amigos unidos por una causa común. Uno de ellos, impulsado por circunstancias personales, comienza a dudar, a sentir envidia o frustración. Esta situación refleja la lucha interna que pudo haber experimentado Judas, donde la avaricia, la desesperanza o incluso la presión social podrían haber nublado su lealtad. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias emociones pueden afectar nuestras decisiones, incluso cuando éstas contradicen nuestros valores. ¿Cómo podemos identificar señales tempranas de conflicto interno en nosotros mismos o en quienes nos rodean? ¿Qué estrategias podemos implementar para fortalecer nuestra resiliencia ante las tentaciones y mantenernos firmes en nuestros principios? La historia de Judas también plantea preguntas profundas sobre el perdón. Jesús, sabiendo el destino que le esperaba, aún muestra compasión hacia Judas. Esta actitud nos recuerda que la redención es posible, incluso después de cometer actos terribles. Podemos aplicar este concepto en nuestras propias relaciones, buscando comprender las motivaciones detrás de las acciones dañinas y ofreciendo perdón, no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Finalmente, la tragedia de Judas nos recuerda la fragilidad de la naturaleza humana. Todos somos susceptibles a errores, dudas y tentaciones. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad nos permite practicar la empatía, la compasión y la misericordia, tanto hacia nosotros mismos como hacia aquellos que nos rodean. La traición de Judas es un tema rico en complejidad humana, un crisol donde se fusionan las motivaciones espirituales, psicológicas y sociales. Si bien la avaricia es a menudo citada como el principal motor de su acción, una mirada más profunda revela una lucha interna más intrincada.
Según estudios psicológicos, la ambivalencia, la confusión de identidad y la necesidad de pertenencia podrían haber jugado un papel crucial. Judas, un íntimo del grupo, quizás se sintió desplazado por la creciente popularidad de Jesús, experimentando un conflicto entre su lealtad inicial y la presión de seguir el camino establecido por los líderes religiosos. Para comprender mejor este conflicto, podemos analizar el caso de los apóstoles que abandonaron a Jesús durante su pasión. La Biblia relata cómo, ante la presión y el miedo, muchos se separaron de él. La historia de Judas ilustra la fragilidad de la fe y la vulnerabilidad humana ante la adversidad. Su traición, lejos de ser un acto aislado, se convierte en un espejo que refleja las contradicciones inherentes a la condición humana. La reconciliación de Judas con Jesús, a través de su arrepentimiento y suicidio, nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de redención, incluso después de actos graves. Su historia, lejos de ser un simple relato bíblico, se convierte en una poderosa metáfora sobre la lucha interna, la búsqueda de identidad y la posibilidad de encontrar el perdón. La traición de Judas a Jesús es un evento profundamente significativo en la historia del cristianismo, cargado de complejidad emocional y con resonancias que trascienden el ámbito religioso. Al comprender las motivaciones detrás de la acción de Judas, podemos profundizar en la naturaleza humana y reflexionar sobre temas universales como la lealtad, el perdón y la lucha interna entre el bien y el mal. Las Escrituras nos presentan a Judas como un hombre que, a pesar de ser uno de los 12 apóstoles, terminó traicionando a Jesús por 30 monedas de plata. Esta decisión, motivada en parte por la avaricia, como lo relata el Evangelio de Mateo, también puede ser vista como el resultado de una profunda agitación interior y una lucha entre sus principios y sus deseos materiales. Diversos estudios teológicos y psicológicos han explorado las posibles causas detrás de la traición de Judas. Algunos expertos señalan que la desilusión con Jesús y la percepción de su fracaso en lograr un reino mesiánico inmediato podrían haber contribuido a su decisión. Otros sugieren que Judas pudo haber estado experimentando una crisis de fe, cuestionando la verdadera naturaleza de Jesús y su mensaje. Las consecuencias de la traición de Judas fueron devastadoras. No solo llevó al arresto y muerte de Jesús, sino que también dejó una cicatriz profunda en la comunidad cristiana, generando un sentimiento de dolor, confusión y traición. Sin embargo, a través del sacrificio de Jesús, la Iglesia pudo nacer y extender su mensaje de amor y redención. En el mundo actual, la historia de Judas sigue siendo relevante como una reflexión sobre la fragilidad de la lealtad y la complejidad del alma humana. La avaricia, la desilusión y la crisis de fe son temas que aún hoy en día pueden llevar a individuos a tomar decisiones equivocadas con consecuencias profundas. La historia de Judas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y a cultivar la virtud de la perseverancia en la fe, incluso en tiempos de duda y desánimo. La pregunta de por qué Judas traicionó a Jesús es una de las más profundas y complejas que la historia ha planteado. Aunque el Evangelio nos ofrece algunos indicios, la verdadera motivación de Judas sigue siendo un enigma que ha inspirado siglos de debate y reflexión. Algunos estudiosos, como el teólogo John Dominic Crossan, sugieren que Judas pudo haber actuado con la creencia genuina de que su traición aceleraría la llegada del reino de Dios a través del sacrificio de Jesús. Otros, como el psicólogo William James, se inclinan hacia una motivación más humana, la avaricia. Judas era el encargado de las finanzas del grupo, y 30 monedas de plata, una fortuna considerable en la época, podrían haber sido un factor decisivo. Sin embargo, este enfoque simplista ignora la complejidad emocional del personaje. Las palabras de Jesús, las dudas que surgen ante su misión, el peso de la responsabilidad y el miedo al fracaso podrían haber contribuido a la crisis interior que llevó a Judas a tomar la fatal decisión. Más allá de la interpretación histórica, la historia de Judas ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. Todos llevamos dentro una lucha constante entre lo bueno y lo malo, la bondad y la fragilidad. Judas, lejos de ser simplemente un villano, representa la capacidad humana para caer, para tomar decisiones equivocadas, incluso cuando se ama profundamente. Pero también nos recuerda la posibilidad del arrepentimiento, la búsqueda de redención. Aunque Judas finalmente sucumbe al dolor y el remordimiento, su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la elección, el peso de las consecuencias y, sobre todo, la importancia del perdón. La historia de Judas Iscariote nos confronta con la complejidad de la naturaleza humana, revelando cómo la fe, la avaricia y la redención se entrelazan en una tragedia universal. Al sumergirnos en el contexto bíblico y las motivaciones psicológicas de Judas, podemos comprender mejor las fuerzas que lo llevaron a traicionar a Jesús. Las Escrituras nos muestran a Judas luchando con contradicciones internas, su devoción inicial hacia Jesús, mezclada con la influencia del dinero, la ambición y quizás, un profundo dolor interior. Su decisión, lejos de ser una simple acción calculada, refleja una lucha interna devastadora, un testimonio de cómo nuestras propias debilidades pueden llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de lo correcto. Reflexionar sobre este episodio nos invita a explorar temas cruciales. ¿Cómo podemos navegar nuestras propias luchas internas? ¿Cómo evitar que la avaricia, el egoísmo y la desesperación nos dominen?
¿Es posible encontrar perdón y redención incluso después de cometer actos terribles? Estas preguntas resonarán profundamente en nuestros corazones, inspirándose a buscar respuestas dentro de nosotros mismos y en nuestra relación con Dios. Recuerda, la historia de Judas no solo nos habla de la traición, sino también de la posibilidad de arrepentimiento. Nos invita a buscar la compasión, a entender las causas detrás de los actos humanos y a mantener siempre abierta la puerta a la reconciliación. Explora este tema más profundamente, investiga las diferentes interpretaciones bíblicas sobre Judas y reflexiona sobre cómo puedes aplicar estas enseñanzas a tu propia vida. La historia de Judas nos presenta un espejo donde podemos reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Sus motivaciones, tejidas de una mezcla de avaricia, desilusión y quizá incluso un profundo malentendido de las intenciones de Jesús, nos muestran que el camino hacia la traición puede ser pavimentado con deseos insatisfechos y la búsqueda errónea de la satisfacción personal. Su tragedia no solo es la del apóstol que traicionó a su maestro, sino también la de un ser humano que se dejó seducir por fuerzas oscuras y que, en su afán de alcanzar un objetivo terrenal, perdió la conexión con lo trascendente. La esencia del mensaje de la traición de Judas reside en la posibilidad de redención. Más allá de la culpa y el dolor, su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón y la misericordia. Al igual que Jesús extendió su amor incluso hasta su traidor, nosotros también tenemos la capacidad de ofrecer perdón y comprensión a quienes se han extraviado. Este relato nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y de las decisiones equivocadas, siempre existe la posibilidad de encontrar el camino hacia la luz y la reconciliación. Al mirar hacia atrás en la historia de Judas, no podemos dejar de contemplar la fuerza transformadora del perdón y la esperanza que reside en el corazón de la fe. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.